Seguro usted que está en casa también coincide, y es que el tema principal en este momento que está afectando más a los bolivianos es el tema económico. Y hoy vamos a hacer un análisis a propósito de cómo está la economía, cómo está la salud económica de Bolivia, de nuestro país. Estamos con Samuel Doria Medina, hoy nos visita en Hora 23, el líder de Unidad Nacional, para hablar acerca de este tema. Él es empresario, él lo está viviendo en carne propia, este tema de la economía. Don Samuel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches a usted y buenas noches a todos los televidentes. Obviamente la preocupación principal no solamente en Bolivia, en los países vecinos, en todo el mundo, es la situación económica. Las cuarentenas, toda esta pandemia ha ocasionado que varios sectores se paralicen. Entonces eso ha significado que reduzcan empleo, que haya mucha gente que haya perdido su trabajo. El nuevo gobierno, yo espero que pronto diga qué es lo que va a hacer, cómo se va a cerrar el año. Creo que es importante esa información. Habían varias propuestas que estaban en su programa de gobierno. Sin embargo, la situación evoluciona muy rápido. Por ejemplo, esa idea de no pagar la deuda externa. Próximo año tenemos que pagar como 800 millones. Si no pagamos 800 millones de dólares, que podía darse, nadie nos va a prestar, pero no. En cambio, si más bien se negocia adecuadamente, se puede conseguir más de 800 millones. Entonces, creo que esos temas van a tener que revisar. Después han hablado de un impuesto a la riqueza. Hablaron de que querían recaudar 400 millones de dólares. Después he escuchado al ministro de Finanzas que dice que van a recaudar 14 millones de dólares, un cambio muy grande. ¿Qué se va a hacer con el pago del bono? Hay varios sectores que han manifestado su preocupación de que eso se vaya a productos importados, ¿no? Inclusive hoy se dio la noticia de que algún municipio ha dado una canasta de alimentos con productos de contrabando. Entonces yo creo que es importante que los recursos que se introduzcan en la economía sirvan para que se reactive la economía y no para que aumenten las importaciones. Entonces, son varios temas que creo que es importante que se tenga una idea clara en los próximos días, y también el gobierno empiece a plantear qué va a pasar el próximo año, el presupuesto del próximo año. Si bien el crecimiento del próximo año, con solamente producir lo que se produjo el año 2019, se tendría un crecimiento interesante del 5%, porque se va a comparar con la actividad económica del año 2020. Don Samuel, permítame, por favor, usted ha hecho referencia al impuesto a la riqueza. ¿A quiénes afecta esto? ¿Y de qué manera beneficia al país? A ver, hay una corriente en varios países latinoamericanos de plantear impuestos a la riqueza. Sin embargo, hay un límite para ese impuesto que tiene que ver con que los gobiernos no minen, no compliquen, no socaven la confianza de los inversionistas. Entonces, no hay claridad tampoco de cómo va a ser este impuesto. Si este impuesto se aplica a las propiedades inmuebles, hay mucha gente que compra propiedades inmuebles como un medio de inversión. Eso podría frenar el sector de la construcción, que ya está bastante afectado. Entonces, como decía anteriormente, no hay claridad. El gobierno dijo, vamos a recaudar 400 millones de dólares, después ha dicho 14. El ministro habló de 100 millones de bolivianos, que son 14 millones de dólares. No está claro cómo funcionaría aquello. Entonces, yo creo que un tema muy importante entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es dar señales de confianza, de que va a haber inversión, de que la inversión es bienvenida en nuestro país.
Sabemos de que en el mes de octubre mucha gente ha sacado recursos del sistema financiero por justamente esa incertidumbre que va a pasar, y los tiene en la gran mayoría de los casos bajo su colchón. Lo que es bueno para el país es que ese dinero vuelva al sistema financiero, pero para eso hay que dar buenas señales de confianza. Bueno, el gobierno ha señalado de que este impuesto no va a afectar a los emprendedores, por ejemplo, ni comerciantes, ni gremiales, menos a la población en general. Estaría directamente para aquellas personas que tienen un patrimonio de más de 30 millones de bolivianos. Sí, pero es medio absurdo de alguna manera, porque, por ejemplo, yo que tengo bastantes recursos, los tengo invertidos y tengo una sola casa, entonces yo no voy a pagar. Y yo ya pago impuesto a la alcaldía. Entonces hay una serie de cosas incongruentes que tal vez una persona que trabaja con propiedades va a tener que pagar ese impuesto, ¿no? Entonces no es tan simple decir van a pagar solamente los que tengan un patrimonio muy alto, porque hay que cuidar que no se dé esas señales negativas, ¿no? Y es muy difícil precisar cómo se va a dar ese impuesto. Entonces, además, si se va a recaudar 14 millones de dólares o 100 millones de bolivianos, la autopista La Paz al Alto recauda más que eso, ¿no ve? Es tanto esfuerzo dar una señal complicada a los que invierten en el país para recaudar una pequeña cantidad. O sea, son temas que no tienen claridad. O sea, puede ser que no quieran recaudar, que solamente sea una señal política, ¿no? Les vamos a hacer pagar a los ricos un impuesto para después decir, ahora tenemos que ajustarnos los demás, ya les hemos hecho pagar a los ricos. O sea, cuando se pone un impuesto puede tener un objetivo de recaudación, la mayor parte de las veces, o puede tener un objetivo distinto también, ¿no? Bien, don Samuel, a ver, avancemos en otros temas. El bono contra el hambre. Ya el gobierno ha señalado que se va a pagar en diciembre, pero a través de un crédito. A ver, desde luego de que es importante que las personas que no tienen un ingreso, que han perdido su trabajo, por ejemplo, puedan recibir un bono. El anterior gobierno dio el bono universal, pero yo lo escuchaba al ministro de Finanzas y Economía cuando le decían, antes se va a dar el bono a las personas que han recibido el bono universal. Yo decía, no, ellos ya han recibido. Le preguntaban, entonces se va a dar el bono a los que tienen hijos en los colegios. No, ya han recibido. O sea, ¿a quién se va a dar el bono? Entonces creo que todavía por eso no está claro lo que se va a hacer, este año. Peor aún lo que se va a hacer el próximo año. El tema del aguinaldo. Los empresarios están preocupados, ya se han pronunciado. También existe el riesgo de que varias empresas cierren. Sí, a ver, creo que es muy importante tener en cuenta que la prioridad en materia económica es conservar los empleos que tenemos ahora y también, si se puede, ampliarlos. Pero hay que cuidar como oro en polvo los empleos actuales. Entonces puede haber alguna empresa que no tenga suficientes recursos para pagar todo el aguinaldo en diciembre. Yo personalmente sería flexible con esas empresas. Los que podemos pagar todo el aguinaldo, lo vamos a pagar el aguinaldo. El otro día me consultaban de una empresa y yo decía, se paga como todos los años a principios de diciembre. Perfecto. Pero si hay una empresa que no puede, que puede pagar solo la mitad y que quiere negociar para pagar el saldo, no sé, en febrero, yo comprobaría que no hay algún vivo que no quiere pagar, pero el que no puede pagar, que pueda tener flexibilidad, porque lo fundamental es el empleo, ¿no? Tenemos que conservar los empleos que hay y tenemos que dar facilidades para aumentar los empleos. Bien, don Samuel, ¿cuál sería una fórmula o qué propone usted para reactivar la economía de los bolivianos? ¿Y cuándo, además? Bueno, primero, por eso decía, hay que empezar a discutir los objetivos de la política económica el próximo año,
que se tendrán que traducir en el principal instrumento de la política económica, que es el presupuesto. Por ejemplo, yo he sostenido y sigo sosteniendo que deberíamos apoyar con mucha fuerza la producción de alimentos en nuestro país. Este año el Instituto Boliviano de Comercio Exterior daba una cifra de que hay un incremento en la producción de alimentos pese a la pandemia este año. Pero yo generaría todas las condiciones desde el pequeño agricultor hasta el mediano, el grande, para aumentar la producción de alimentos en el país, para abastecer la demanda interna y para empezar a tener mayores volúmenes de exportación. Ya no seguir dependiendo solamente de las materias primas, sino tener en la producción de alimentos un elemento esencial. Por ejemplo, yo creo que deberían haber varias medidas de política económica en esa dirección, y en el presupuesto se debería apoyar más a los sectores que producen alimentos. Don Samuel, para cerrar esta entrevista, por favor, se acercan las subnacionales, están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va con los candidatos en unidad nacional? Mire, yo le diría de que antes de los candidatos, el desafío que tenemos los partidos políticos es que no suceda lo que ha sucedido en el mes de octubre. O sea, tenemos que lograr los partidos que no somos el oficialismo, poder tener un candidato de unidad. Puede ser que haya otros candidatos menores, pero tenemos que darle una opción a la población de decir, a ver, los principales partidos políticos sumamos esfuerzos, elegimos el ciudadano que tenga las mejores condiciones para que sea alcalde o sea gobernador, ciudadano o ciudadana, y lo apoyamos. Y no ponemos cada uno su candidato para que no suceda lo que ha sucedido en la anterior elección. Eso está pasando en La Paz, por ejemplo. Para la alcaldía hay varios candidatos. Bueno, sí, por eso te digo, van a haber seguramente varios candidatos que no van a llegar al 1%, pero lo importante es que los principales partidos, en La Paz, por ejemplo, lo óptimo sería que hagamos un acuerdo, Solvó, Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional, y elijamos de manera conjunta un solo candidato para la alcaldía, para las principales alcaldías, para la gobernación, y no estemos peleando entre los tres. Ahora puede ser de que haya algún ciudadano que crea que pueda ser alcalde y se inscriba, no se lo puede prohibir, pero la población se va a dar cuenta de que hay un esfuerzo serio de unidad, de no dispersión que hacen los partidos políticos. Entonces, ese es el objetivo central. Si logramos eso, vamos a elegir los candidatos más adecuados. Pero si nos preocupamos del candidato primero y cada uno quiere imponer su candidato, vamos a tener el mismo resultado que en octubre. ¿En Santa Cruz con los demócratas va unidad nacional o no? Miren, yo estaba en Santa Cruz la semana pasada y en Santa Cruz se están formando básicamente dos bloques, ¿no? Entonces, estamos conversando con ellos y vamos a, espero, también contribuir a que haya unidad. Si hay dos bloques, mejor. Además, para la elección de gobernación en Santa Cruz, no estoy seguro si en los otros lugares, pero en Santa Cruz su estatuto autonómico dice de que hay segunda vuelta. Entonces, en Santa Cruz finalmente se definirá en una segunda vuelta. Bien, don Samuel, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por estar en Hora 23. Buenas noches. Que le vaya muy bien.